Saludos jóvenes, vamos a ver este otro ejercicio que al igual que el anterior es del mismo tema, pero el análisis es un poco diferente. Acuérdense que para el estudio del presente ejercicio vamos a estudiar lo aprendido en la práctica número 2, no, en la práctica número 3 y 4 esencialmente. 3, 4 y 5. En este tipo de ejercicio, como los datos me aparecen expresados en coordenadas, yo debo extraer todas y cada una de las coordenadas de mi punto de estudio. Por lo tanto, debo de extraer la coordenada del punto A, que como me aparece en el origen es sumamente sencillo porque todas las coordenadas son 0, 0, 0. Sigo con la coordenada de mi punto B. Mi punto B en X, este es mi eje X, tengo que buscar lo que él se desplazó desde mi origen hasta el punto B, que veo que fueron 3 en dirección negativa. Lo que se desplazó en el eje Y, que veo que mi punto B se desplazó en el eje Y 4 en su dirección negativa. Y con relación al eje Z, lo que subió, que fue en dirección positiva, 8 pies. Sigo con la coordenada de mi punto C. La coordenada de mi punto C, en este caso, fueron en X, lo mismo que se desplazó B, que fueron menos 3 en dirección negativa. En Y veo que se desplazó 4, pero en dirección positiva. Y en Z se desplazó 8 pies. La coordenada del punto D, que sería este otro punto de estudio, no me aparece. Pero esa está sencilla porque la fuerza que hay desde A hasta B me aparece en un solo eje y la de la carga también me aparece en un solo eje, que son 40 libras, establece el ejercicio. Por lo tanto vamos a hacer mi previo. El previo lo vamos a utilizar para expresar cada una de las fuerzas que me interactúan en el ejercicio, para expresarla en sus componentes rectangulares o descomponerla. Vamos a iniciar con la fuerza AB primero. Vamos a decir que FAB vectorial va a ser igual a FAB modular, que es desconocida hasta el momento, por, acuérdense de la práctica número 4, que cuando estábamos viendo este tipo de ejercicio, se multiplicaban por la coordenada de B menos A vectorial sobre la coordenada de BA modular. Ya yo tengo las coordenadas de A y de B aquí, entonces sería la coordenada del final menos la coordenada del inicio, que sería la coordenada de B menos A, menos 3 menos 0, menos 4 menos 0 y 8 menos 0, que sería el mismo vector, sería menos 3 en Y, menos 4 en J y más 8 en K, sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 cuadrado más 8 cuadrado, raíz cuadrada. FAB vectorial, por lo tanto, va a ser igual a FAB modular por menos 3 en Y, menos 4 en J, más 8K, dividido 3 cuadrado más 4 cuadrado más 8 cuadrado, raíz, entre 9.43. FAB vectorial entonces va a ser igual 3 dividido 9.43, 0.32 FAB negativo 0.42 FAB más 0.85 FAB. Y ahí tengo FAB en su forma vectorial.
Seguimos con FAC vectorial, que va a ser igual a la coordenada de C menos la de A, FAC modular por la coordenada de C menos A, que sería menos 3 en I, más 4 en J, más 8 en K, sobre este mismo número, porque es lo mismo, 9.43. Por lo tanto, FAC vectorial va a ser igual 3 dividido entre 9.43 me daría lo menos 0.32 FAC. Aquí es positiva, 0.42 FAB, y aquí es positiva 0.85 FAC, perdón, 85 FAC. Allá tengo FAC en su forma vectorial. FAD, que es la otra fuerza que me aparece aquí, FAD vectorial va a ser igual a FAD modular y me actúa en un solo eje, que sería en I. Y W, que es la carga de 40 libras, vectorial va a ser igual a menos 40 en K, porque me actúa en el eje Z negativo y D me actúa en el eje X positivo. Aquí me aparecen entonces ya todas mis fuerzas descompuestas. Siguiente paso, sumatoria de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Primera condición de equilibrio. Aquí yo voy a colocar todas y cada una de las fuerzas que me aparecen acompañadas del vector unitario I. La primera sería FAD, que me aparece menos 0.32 FAB, eso en I. La segunda sería menos 0.32 FAC. Y la tercera sería FAD. Eso tiene que ser igual a 0. Esas son las tres fuerzas que aparecen con una componente en el eje X o acompañada del vector unitario Y. Sigo con sumatoria de fuerzas en el eje Y. También tiene que ser igual a 0. Aquí colocaré todas las fuerzas que me aparecen acompañadas del vector unitario J. Sería menos 0.42 FAB. Sería más 0.42 FAC. Esas son las únicas que me aparecen, por lo tanto eso sería igual a 0. La siguiente sería sumatoria de fuerza en Z. Todas las fuerzas que me aparecen con una componente en el eje Z o acompañado del vector unitario K. Tendría 0.85 FAB más 0.85 FAC menos 40 en K. Igual a 0. Enviamos este 40 que está negativo, nos lleva acá. Para el otro lado de la igualdad tendría 0.85 FAB más 0.85 FAC igual a 40. Allá yo tengo mis tres ecuaciones de equilibrio. Ahora, por algunos de los métodos de resolución de ecuaciones, resolver estas ecuaciones para encontrar sus incógnitas. Ahora bien, si me fijo en la ecuación número 2, voy a llamarle esta ecuación número 2 y ecuación número 3, vamos a decir que inspeccionando ecuación número 2, si ustedes se fijan y yo mando FAC para el otro lado de la igualdad, yo me doy cuenta que de la única forma que eso es verdad es si FAB y FAC son iguales, para que me dé 0. Es decir, si yo tengo menos 0.42 multiplicado por un número y le sumo 0.42 multiplicado por otro número, obligatoriamente para que eso me dé 0, tanto FAC como FAB tienen que ser iguales.
Por lo tanto, FAC y FAB son iguales. Eso me ayuda mucho a resolver la ecuación y me la simplifica bastante, porque en la misma ecuación 2 yo puedo decir que menos 0.42 FAB más 0.42 el mismo FAB, entonces igual a 0. Y así lo puedo sustituir en la ecuación número 3. Vamos a decir que resolviendo ecuación número 3, aplicando ya los conocimientos de la número 2, yo tendría que 0.85 FAB más 0.85. Como FAC y FAB son iguales, le voy a poner FAB igual a 40. Por lo tanto, yo tendría que 0.85 más 0.85 te daría 1.70 FAB e igual a 40. Despejando FAB, eso sería igual a 40 sobre 1.70. FAB, por lo tanto, sería igual a 23.53 libras. Ese es el resultado de FAB, que ya vimos que es el mismo de FAC. FAC, por lo tanto, es 23.53 también libras. Ya tengo FAC y tengo FAB. ¿Qué me faltaría? FAD. FAD me aparece en la ecuación número 1. Entonces yo digo que sustituyendo FAB y FAC en ecuación número 1, yo tendría que menos 0.32 FAB, que es 23.53, menos 0.32 por 23.53 más FAD e igual a 0. Por lo tanto, tendría que 15 menos 15 libras, que me dé este resultado de aquí, más FAD e igual a 0. Si despejo FAD, el resultado es 15 libras. Ahí yo encontré todas y cada una de las fuerzas que me intervienen en el ejercicio.